Bueno, hola a todos. En el video anterior habíamos visto cuáles eran las características del agua, ¿sí? Cuáles eran sus propiedades principales. Y en el enlace con dicho video, entonces a continuación vamos a ver este video que va a tratar principalmente sobre el ciclo del agua, ¿sí? Cuáles son los procesos principales que se producen en la naturaleza, ¿sí? Para que el agua pase de un estado a otro, es decir, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, etcétera, etcétera, ¿sí? Antes de empezar con el primero de esos procesos, quiero aclarar algunas cosas, ¿sí? Que me gustaría más que nada para que no preste confusión. Bueno, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, ven una zona geográfica determinada. En esta zona geográfica hay diferentes cuerpos de agua, ¿sí? Tenemos, en este caso, ¿sí? Que estoy señalando con el láser, un gran cuerpo de agua que es el océano, podría representar o también podría representar al mar. En este caso, ¿sí? En donde estoy señalando, tenemos un río, ¿sí? Que baja de la colina de una montaña. Y luego tenemos también otro cuerpo de agua aquí, ¿sí? Antes que eso, quería aclarar que estos dos cuerpos de agua, tanto el océano o el mar como el río, se encuentran en estado líquido, mientras que el cuerpo de agua que se presenta en las nubes, ¿sí? Recuerden que no estaba en estado gaseoso, sino que estaba en estado sólido como pequeños cristales y también en estado líquido como pequeñas gotitas de agua microscópicas en suspensión, ¿sí? Otra cosa que quiero aclarar es que en los picos de las montañas se encuentra nieve en estado semisólido, podríamos decir, y en la parte inferior izquierda pueden ver eh, pequeñas filtraciones de agua, ¿sí? Que esto pertenece al agua subterránea, ¿sí? Agua líquida subterránea. Otra cosa que me gustaría aclarar antes de empezar con estos procesos es que los árboles, tanto como la vegetación presente, ¿sí? Toda vegetación dentro de la naturaleza, recordemos que presenta agua en estado líquido, ¿sí? Dentro de su organismo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que no son grandes cuerpos de agua, pero sí representaría una porción, digamos, de agua dentro de la naturaleza, ¿sí? Entonces, vamos a continuación con el primero de esos procesos, ¿sí? Del ciclo del agua. Bueno, el primer proceso que ocurre en el ciclo del agua, ¿sí? Tiene que ver tanto con el río como con el océano, como así podría ser también si tuviéramos un lago o el mar, por ejemplo, también tiene que ver con ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? No va a ocurrir con las capas profundas, ¿sí? Va a ocurrir con la superficie del océano, con la superficie del río, y si tuviéramos un lago o si tuviéramos el mar, también va a ocurrir con su superficie. ¿Qué quiero decir con esto, con la superficie? Que las gotas de agua, y las moléculas de agua de la superficie, se encuentran expuestas mayormente al sol, a los rayos del sol. Estos rayos del sol les proveen de la energía necesaria para que esas moléculas superficiales se calienten lo suficiente, ¿sí? Tanto hasta llegar a los 100 grados centígrados. Recordemos que cuando el agua llega a los 100 grados centígrados, ¿qué pasa? De líquido pasa a vapor, ¿sí? Entonces, de esa manera, el agua superficial va a pasar de estado líquido, ¿sí? Del océano, a vapor de agua, como lo puse ahí, ¿sí? Con esas, digamos, gotitas, que más que gotitas es vapor de agua, ¿sí? Bien, y va a pasar a la atmósfera. Ahora, ¿ese vapor de agua son las nubes? No. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ese vapor de agua, ¿sí? Va ascendiendo, llega un momento que llegan las capas más frías de la atmósfera y se condensa en las nubes, ¿sí? Se condensa en pequeños cristales de hielo y en pequeñas gotitas de agua microscópicas líquidas. Entonces ahí sí forma las nubes, ¿sí? Este es el primer proceso del ciclo del agua y se llama evaporación, como lo dije a continuación. Y vamos a ver ahora otro de los procesos. Bien, el segundo proceso tiene que ver con todos los seres vivos y acá está representado por los árboles, ¿sí? Pero tiene que ver con todo, ya sean vegetales, ya sean animales, e incluidos nosotros los seres humanos, no dentro de los animales, producimos este segundo proceso que es el de transpiración, ¿sí? En el ciclo del agua. La transpiración tiene que ver que cuando, por ejemplo, nosotros los seres humanos realizamos una actividad física, expulsamos agua líquida de nuestro cuerpo. Esa agua líquida, al estar en exposición con el ambiente y con los rayos del sol,
esa agua líquida pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? A pequeñas gotitas en suspensión en la atmósfera. Las plantas también transpiran, ¿sí? Y en ese proceso de transpiración liberan esa agua líquida que, bueno, en exposición también con el ambiente pasa a estado gaseoso. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no solo en la transpiración, sino también en la respiración nosotros, sin darnos cuenta, liberamos vapor de agua, ¿sí? Ese vapor de agua, como dije, va a la atmósfera y ocurre el mismo camino que ocurría al principio con el primero de los procesos, que es que ese vapor de agua, al llegar a las capas superiores, va a pasar de estado gaseoso a estado líquido y sólido, es decir, a pequeñas gotitas de agua líquida, ¿sí? Microscópicas, y cristales de hielo, formando así las nubes, ¿sí? Este proceso, ¿sí? Este tercer proceso, que es la formación de las nubes, lo vamos a mencionar como condensación, es decir, el vapor de agua, tanto en el proceso de transpiración como en el proceso de evaporación, ¿sí? Este vapor de agua se condensa en agua líquida microscópica y sólida como los cristales de hielo formando las nubes. Bien, entonces este tercer proceso va a ser el de condensación, que lo representamos ahí con estas flechitas, ¿sí? Y se van a formar las nubes, como bien dije. Ahora bien, estas nubes no van a quedar estáticas, porque si nosotros miramos por la ventana del cielo, seguramente si hay nubes, vamos a ver que las nubes se mueven hacia un lado o hacia otro. Entonces, esta agua que se encuentra en estado sólido, en cristales de hielo, y agua líquida microscópica, que son las nubes, van a pasar de una zona geográfica a otra. Y ese proceso es el denominado transporte. Entonces esas nubes que se encuentran en este lado derecho van a pasar al lado izquierdo mediante el proceso de transporte, que se debe a, obviamente, la presencia del viento, ¿sí? Por eso mismo las nubes se mueven de un lado a otro, ¿sí? Tenemos que tener eso en cuenta. Ahora bien, debemos tener en cuenta que esas nubes, ¿sí? Formadas por esas gotitas de agua líquida microscópica y esos cristales de hielo, pueden irse juntando hasta que llegue a un peso determinado que no lo soporte más. Por lo tanto, van a descender. ¿Y cómo van a descender? Y van a descender como lluvia, como lo conocemos comúnmente, o también llamado precipitación. Esa agua líquida que cae de la lluvia puede tomar diferentes caminos, que ahora los vamos a ver, pero antes quiero aclararle que también, en vez de precipitación de agua líquida, puede caer como nieve y llegar a los picos de, por ejemplo, de las montañas, ¿sí? Aún así, también como lluvia, si cae en los picos de las montañas y la temperatura es lo suficientemente fría, esa agua líquida que cayó en forma de lluvia puede congelarse en los picos, ¿sí? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la nieve que se encuentra en los picos, ¿sí? De estas montañas? Al derretirse esa nieve puede pasar a estado líquido y descender hacia los ríos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué pasaba con el agua líquida que caía de las lluvias? ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es que puede tomar diferentes caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Como bien dije hace un rato, congelarse en los picos de las montañas como nieve. También pueden caer a la superficie y si hay algún ser vivo, como por ejemplo las plantas, pueden absorber esa agua líquida o pueden tomar otro camino que es el siguiente, ¿sí? Entonces, son varios los caminos que puede tomar el agua de lluvia. Al caer a la superficie terrestre, puede deslizarse superficialmente y formar parte de lo que son los ríos, por ejemplo, y dirigirse obviamente al océano. También puede, como dije hace un rato, ser absorbida por la vegetación, por ejemplo los árboles o la vegetación presente. También si hay un lago, obviamente puede formar parte de los lagos, el agua de lluvia. Pero otro de los caminos que puede tomar es el que se encuentra en la parte inferior izquierda, si pueden verlo hacia aquí, ¿sí? Que es el caso de la filtración, ¿sí? Es decir, el agua que cae a la superficie se filtra a capas de la tierra más inferiores, ¿sí? Esa filtración hace que el agua pase, obviamente, de la superficie a la parte, digamos, subterránea y forma parte de las aguas subterráneas, ¿no? Que se dirigen también hacia el océano o hacia los mares, dependiendo, ¿sí? Entonces,
Este es el ciclo del agua, ¿sí? Espero que se haya entendido. Son varios los procesos como pudieron ver, son más los cuerpos de agua que hay. Por ejemplo, tampoco mencioné los icebergs, los grandes hielos que se encuentran en estado sólido, ¿sí? Y esos hielos también, las partes superficiales, a veces se pueden evaporar hacia la atmósfera, y cuando llueve también el agua se congela, digamos, en las partes más frías y forma de vuelta los hielos, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta este ciclo del agua, pero la pregunta que puede surgir ahora es, entonces, si el agua es un ciclo y se renueva continuamente, ¿por qué yo tengo que cuidarla? Entonces, bueno, para eso voy a enviar una actividad que seguramente les va a estar llegando dentro de poco, ¿sí? Les mando un saludo a todos.